Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Dicho esto, yo quiero dar la bienvenida a Osvaldo Landazuri, quien es empresario, además analista económico, porque bueno, ya la Comisión de Régimen Económico empezó el análisis de la performance presupuestaria del 2025 presentada por el Gobierno Nacional. Se presenta en esta fecha porque recordemos que estaban utilizando una performance presupuestaria prorrogada, por eso se hace quizás a mitad de año. Y bueno, ha habido una serie de cuestionamientos que han surgido en la Asamblea tras la llegada de la Proforma 2025. El jueves pasado, la Comisión de Régimen Económico Legislativo estuvo analizando este plan y entre las críticas, los legisladores sostenían que no se puede iniciar el análisis de la proforma cuando existe falta de la ejecución de la del año previo. La legisladora Liliana Durán sostiene que la proforma 2025 generará más deuda del Estado con organismos internacionales. Y en declaraciones también a medios, la legisladora empezó que dijo del análisis que no se puede hacer sin los datos de la ejecución presupuestaria previa y que no permite además un comparativo real de qué es lo que está pasando con las diferentes instituciones del Estado. También puso como ejemplo la fiscalización en el área de salud con vista a hospitales y que han detectado una ejecución presupuestaria absolutamente baja, pero que ahora se infla y dice que va a poner muchos recursos para la salud, para educación, pero lo que cuenta es la ejecución presupuestaria, apunta la legisladora Durán. También ha recalcado que si no se transfieren los recursos, ninguna de las instituciones podrá operar adecuadamente, como es lógico, y ha advertido que lo que apunta es alto valor de déficit que se coloca en la proforma, es que viene una deuda nueva y con ello menos recursos para el bolsillo de los ecuatorianos. Por su parte, el viceministro de Finanzas, Gary Coronel, ha explicado el detalle de la Proforma 2025, que está en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, ha dicho. El funcionario destacó en su comparecencia en la comisión que, bueno, el monto que contemplan es de 40.961 millones, se sustenta en supuestos macroeconómicos vigentes a la fecha de su elaboración. Los principales egresos de la proforma son para los sectores de educación, con 7.188 millones, para salud, con 4.877 millones, asuntos internos, 2.221 millones, bienestar social, 2.087 millones y defensa, 2.093 millones. Los GATS, por su parte, recibirán 3.471 millones de dólares y también las universidades recibirán más presupuesto por el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. En total ascienden a 1.199 millones, que representan 130 millones más que el año anterior. Con esto destacó que el viceministro que el plan anual de inversiones de la Proforma 2025 es de 2.501 millones, superior a lo establecido el año pasado. También sostuvo que los mayores montos se destinarán a los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Defensa, Agricultura, Ambiente, Energía, Salud y Educación. Estamos con Osvaldo ya, Osvaldo Landazuri, empresario, analista económico, y vamos a revisar justamente esto que plantea el gobierno, gastarse y también invertir, aunque creo que para margen para inversión está muy poco. Bienvenido Osvaldo y gracias nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ¿cuáles son sus comentarios de esta reforma presupuestaria tal y como lo está planteando el gobierno nacional? Buenos días, Vero, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio. A ver, me he pronunciado ya, creo, en varias ocasiones respecto a esto. Yo creo que el país debe salir de este círculo vicioso en el que está metido, porque a la larga yo diría los siguientes puntos son relevantes de esto que acaba de mencionar, Vero. Lo primero, entender que pasamos de una proforma de 36.000 millones a una de 40.000, es decir, Ujú. por eso es que yo mencionaba en varios espacios que no se tiene claro cuál es el modelo que el gobierno está queriendo implementar, porque le hace crecer de tamaño al Estado, es decir, la participación del sector público frente a la economía es más grande. Por otro lado, todo esto que acabo de leer, Vero, termina siendo una incógnita tremendamente enorme porque terminamos con un déficit de 5.600 millones. Entonces ahí la gran pregunta es hasta cuándo queremos o podemos seguirnos engañando o engañando a la población, porque lo que sucede es que tenemos cosas tan absurdas como que, por ejemplo, el gasto corriente, pedimos 5.000 personas y el gasto corriente sube 300 millones de dólares.
Y los bienes y servicios de esa burocracia suben como 180 millones. Primera inconsistencia que es bien relevante. ¿Por qué sube si es que en teoría se está desvinculando gente, ¿no? Claro, eso es una gran pregunta. Me han dicho que tal vez sea seguridad, pero luego el rubro de seguridad está bajo. Y lo cierto es que ahí encuentra, además de la proforma, un asunto que es bien delicado, y es que ellos planean tener ingresos por 4.000 millones de dólares, dada la concesión de algunos pozos petroleros, parecido a Ujú. lo que iba a pasar con Sacha. No estaría mal, yo creo firmemente en la participación del sector privado en la economía, siempre y cuando sean procesos abiertos, procesos transparentes en los que el país sepa qué es lo que gana, qué es lo que sacrifica y por supuesto que el sector privado entregue las condiciones para que esto se dé correctamente. Pero pensar en que 4.000 millones se van a recibir en estos 4 meses que quedan del año es bastante difícil en términos reales. Lo otro es que se supone que van a subir, haga de cuenta que el presupuesto este prorrogado tenía 2.800 millones de dólares en el presupuesto de salud. Pues hasta la fecha vamos ejecutando 1.400 millones, es decir, el 50% fundamentalmente en sueldos y salarios. Y se plantea llevarle de los 2.800 a 4.800 millones de dólares, otra cosa que parece casi imposible de lograr en 4 meses, porque cuando hace un doble clic en Ujú. qué es lo que va a aumentar en salud, pues ve que son bienes de larga duración. Entonces diría uno inversiones, diría hospitales, pero insisto, en 3, 4 meses, pues es muy poco probable que esto suceda. A la larga, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que uno va a terminar financiándose o con más deuda o con atrasos, que probablemente sea la variable de ajuste más probable. Es decir, terminar otra vez con 5.000, con 4.000 millones de dólares de atrasos. Ahora, ¿esto cómo se articula con lo que Novoa Ujú. está planteando? Se articula con que están poniendo impuestos, por ejemplo, a las utilidades no distribuidas. Y Así entonces es. uno se pregunta, ¿por qué una empresa no distribuye utilidades? Yo diría que son dos razones fundamentales. Primero, entendamos que la empresa distribuye utilidades cuando tiene una posición de certeza, de predicción del futuro que es al menos acercada a la realidad. Es decir, veo que el año siguiente voy a tener esto, por lo tanto, distribuye Ujú. utilidades. Y lo segundo es flujo. La gente pensará, estos empresarios que no distribuyen las utilidades, ¿qué estarán tramándose? Claro. Lo cierto es que cuando uno no distribuye, más bien dicho, la decisión de distribuir utilidades tiene que ver con flujo de caja, no con el resultado contable. Es decir, uno puede tener un resultado contable que sea positivo, pero no tiene flujo. ¿Por qué, por ejemplo? Porque el gobierno no le paga. Ese es un ejemplo característico. Entonces, además de eso, le ponen impuesto. ¿Por qué ato esto o por qué le relaciono? Porque no tiene ni pies ni cabeza esto que se está presentando. Entonces, usted verá algunos economistas que más bien para mí son contadores, que le dicen lo que sucede es que el déficit ha ido cayendo, entonces ahora debería caer y deberíamos financiarnos con más deuda externa o deberíamos Claro. tratar de que los atrasos... No, pero el punto central es a dónde va el país, pues. Es decir, ¿usted por qué presenta un déficit? ¿Por qué está diciéndole a la población que haga un esfuerzo con el IVA para la seguridad? No pasa nada. Luego le cobra impuesto a las mineras, tampoco pasa nada. Luego a los grandes contribuyentes les hace adelantar utilidades, perdón, impuestos sobre las utilidades, tampoco pasa nada. Entonces, la gran pregunta a estos economistas es, bueno, ¿todo esto es bajo qué esquema o modelo de desarrollo? Esa es la Claro. gran pregunta, porque si es que la variable de ajuste de todo esto es inversión, pues es desastroso lo que se está planteando. Pues yo sigo manteniendo el gasto corriente elevado, no invierto, de esa manera ajusto y al final les digo no ejecuté. Entonces es un engaño como de bobos, es decir, dándose la vuelta en el mismo terreno y sin llegar a un acuerdo esencial, que es hacia dónde va el país, para qué es esta plata, para qué se está utilizando, Claro. cuáles son los retornos de eficiencia que uno está midiendo. Y el punto central al que regresamos es que el sector público no rinde cuentas, es decir, usted no sabe qué pasa con las empresas públicas. ¿Se acuerda de ese ofrecimiento de Novoa de estar dentro de los directorios de todas las empresas Ujú. para ver qué es lo que pasa? Bueno, Así es. entonces seguimos esperando a ver qué es lo que pasa. Por lo tanto, la proforma debería ser de vuelta, dije yo. Debería ser de vuelta y yo le diría, haga bien porque usted un déficit de 5.100 millones de dólares no lo va a poder financiar si no es con atrasos. Y eso le hace mucho daño a la economía, pero ya ve que la Asamblea muy probablemente
apruebe como todo lo que ha aprobado en los últimos días y que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Qué complejo. Ahora hablemos del déficit, Osvaldo, porque, bueno, el viceministro cuando compareció a la mesa que está tratando la reforma presupuestaria mencionaba que este se cubrirá con endeudamiento y parte de eso también dice es la política de optimización del gasto público que irá en miras a disminuir cada año las necesidades de financiamiento. Ahora, como usted mismo apunta, no se ha visto ese tema de eficiencia, ¿no? De ir No, reduciendo esas necesidades de financiamiento justamente. no, y lo que sucede es que cuando uno analiza las economías mundiales, se da cuenta que Japón, que el Reino Unido, que Estados Unidos tienen déficits, perdón, bueno, sí, déficits también, pero ratios de endeudamiento muy altos en relación al Producto Interno Bruto. Pero Ujú, son dos preguntas ahí. Bueno, primero, ¿hasta cuándo? Ya usted ve claro. que Estados Unidos está tomando decisiones complejas. Lo mismo en los próximos días, yo creo que Reino Unido tendrá que tomar decisiones complejas también. Japón lo ha hecho con tasas de interés. Pero bueno, la gran pregunta es ahí, ¿a dónde va ese endeudamiento y cómo pago el endeudamiento? Es decir, el destino y la fuente de Claro. pago. En ambos casos, el Ecuador, yo lo he observado desde la época de Moreno, está utilizando deuda para gasto corriente. Entonces ahí sí es desastroso lo que usted está planteando. Es decir, entra plata, por Y ejemplo, se ¿sabe? va. Y se va. ¿Sabe para qué sirvió lo del Fondo Monetario? Le pregunto, Vero. Sueldos, me Y imagino. ya, entonces esa es la respuesta. Y el me imagino es perfecto, es decir, no tenemos ni idea. No hay rendición de cuentas, no es que el endeudamiento llega a una cuenta, esa cuenta se administra en relación al propio endeudamiento o se administra en relación a inversión, nada, no tienen ni idea. Es decir, el asunto es tan complejo que la plata que entra sale por las mismas porque usted tiene atrasos gigantes. Entonces, el primer punto es entender que esto tiene un límite, el endeudamiento. Y segundo, el destino que estamos utilizando los ecuatorianos es un destino bastante cuestionable, porque no se sabe dónde va esa plata y lo más probable es que termina siendo mezclada. Paga atrasos, paga sueldos, paga deuda y al final Ujú. pues termina sin entender hacia dónde va tanta plata. Y digo tanta plata porque el IVA es un montón lo que se aumentó. 25% se aumentó el IVA. Entonces, el asunto es bien delicado. Ahora al viceministro habría que preguntarle, bueno, ¿y qué eficiencia en dónde? ¿Cómo? ¿En cuánto? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿desde Claro. cuándo se va a empezar a medir? Y la respuesta probablemente va a ser respuestas vagas en general. Y esto es porque el gobierno no tiene un equipo de trabajo. Lo que tiene es un conjunto de, yo lo he llamado, ha sido un poco, sé que se han molestado los ministros, pero es la verdad, tiene un conjunto de empleados que hacen lo que el presidente les dice. Entonces, cuando usted se reúne con los ministros, les dice muy bien, hagamos una agenda, veamos qué es lo que puede pasar con esto. Te ofrezco tal alternativa de recaudación a cambio de mejorar tal cosa. Le dicen, déjeme preguntar al presidente. Y entonces, claro, ahí uno se queda viéndonos las caras y decimos, bueno, y esto qué raro, no se ha visto nunca. Entonces, ¿cómo espera usted que los diferentes equipos de trabajo generen eficiencias, generen cambios, si le están reportando al presidente realmente como una especie de gerente de empresa? Ni así creo, porque yo no pido tantos reportes de detalles, pero lo cierto es que eso es lo que está pasando. Entonces ahí conjugue lo que yo he mencionado, difícil se ve porque no tiene equipo, difícil se ve porque, digamos que usted mañana y no mencionó Vero esto, pero en la Proforma hay 7.915 millones de dólares en subsidios Iba a también. topar ese tema más adelante, pero Ah, ahora que ok. lo topa, enhorabuena, porque, bueno, ¿a dónde se va esa plata, no? ¿Qué subsidiamos? A ver, subsidia usted más o menos 2.500 millones de dólares en combustibles, subsidia alrededor de 3.300 millones de dólares. A ver, hablando de cifras gruesas, ¿no? Ahí me corrige si algo está muy mal. Pero 3.300 millones de dólares en subsidios sociales, es decir, le da al IES, le da al ISPO, le da al ISFA, y hay un rubro adicional de alrededor de 1.900 millones, si no me equivoco, que va hacia los subsidios a los bonos, es decir, al bono de desarrollo humano, a los bonos de los 100 días, a los bonos de las madres, lo que sea. Entonces, lo que se está viendo ahí, o sea, digamos que usted mañana se levanta todo el subsidio a los combustibles, son 2.500 millones de dólares y se da cuenta que ya en relación a las cifras que está manejando, ya no es tanto. Es decir, el Ujú. problema se le está escapando de las manos. Entonces tendría usted que ir a la seguridad social y decirle no te puedo pagar, porque ya es el rubro más importante de subsidio es ese.
3.400, 3.300 millones de dólares. Entonces, ahí el asunto comienza a entenderse como una serie de vasos comunicantes de la economía, en donde usted tiene que actuar en lo que usted recordará que yo le comentaba, temas estructurales, pues. Claro. Eso es lo que le toca hacer, es lo que le toca corregir, no darnos la vuelta en que si la ley esta le permite ahora poner impuestos sobre las utilidades, la anterior le pide poner, yo qué sé, estado de excepción. El asunto es bien complejo y tiene que ser tratado a la luz de todos los asuntos estructurales del país. Insisto, ¿cuáles? Me pregunta la gente. Temas laborales, temas de seguridad social, temas del gasto corriente, es decir, usted no puede tener un gasto corriente tan rígido, temas Claro. relacionados con las tasas de interés y los bancos, cómo les hace más flexibles, todos esos temas, y no sé si es que tiene todavía, pero no crea que la última ley enviada habla de eso, para nada, habla de otras cosas. Entonces, ahí es donde, para mí, es un modelo económico que realmente no tiene ni pies ni cabeza y no se sabe a dónde va. Entonces, ahora la explicación respecto a esto de la Proforma y los 5.100 millones de déficit terminan siendo un ejercicio en el que si el gobierno no rinde cuentas y no hace algo radicalmente importante para el próximo año, pues se ve como un año absolutamente complejo porque los vencimientos de deuda son grandes y cada vez más usted tiene pagos de tasas de interés altas. Acuérdese, creo que quieren emitir 4.000 millones de dólares en bonos, estoy escuchando. ¿A qué tasa le resultará eso? ¿Al 10%? ¿Al 9%? Y eso es inviable. Entonces creo que el gobierno debe sentarse, debe entender, bueno, primero ojalá sentarse aquí un rato, ¿no? No en Japón, no en Argentina, no. Vengan un rato acá, analicen lo que está pasando con la economía, pongan ministros que realmente tengan perfiles altos y que le puedan decir al gobierno, esto hace falta hacer, aunque sea incómodo, en esta línea hay que caminar. Y Claro. entonces probablemente ahí encuentre mejores ideas, de lo contrario esté en un círculo vicioso bien complejo de manejar. Y finalmente, Osvaldo, respecto al tema de, bueno, de inversiones, hay muy poco rubro para inversiones desde el Estado, al menos, bueno, se podría pensar que tal vez desde la empresa privada, pero inversiones estatales, tal y como está planteada la proforma, Cero, cero. cero. Y por otro lado, Vero, el gobierno le está diciendo que ha bajado el riesgo país y que por otro lado ha habido crecimiento económico. Bueno, eso es positivo. Eso es positivo, claro, y son aristas que deberían aprovecharse, pero no son aristas únicas. Siempre la economía se analiza a la luz de varios indicadores. El riesgo país ha bajado, cierto, el riesgo político se ha mitigado, usted ha levantado subsidios, los tenedores de bonos le dicen, bueno, percibo que usted probablemente sí me pague. Pero cuando usted ve el crecimiento económico, ¿qué es lo que ve? Yo tengo dos hipótesis ahí que me Ujú. parece que son bastante cercanas a la realidad. La primera es que crece el consumo sobre todo de los artículos que no pagan IVA, es decir, la gente está sobreviviendo. ¿Y por qué está sobreviviendo? Porque usted el primer cuatrimestre del año, como estaba en elecciones, repartió un montón de bonos. ¿Por qué cree que tenemos tanto déficit entre paréntesis también? Porque Claro. ha repartido cientos de millones de dólares en bonos. Les dio bonos a los jóvenes en acción, les dio bonos a las madres de hasta los 1.000 días, etcétera. Y eso era un montón de plata. Entonces, por supuesto, usted le entrega plata a la economía y la economía ¿en qué gasta? Gasta en arroz, gasta en fideos, gasta en leche y eso probablemente sea un indicador de un crecimiento que todavía deja interrogantes grandes. Y la inversión, cuando usted ve la Claro. extranjera, que sería la relacionada con el riesgo país, es realmente mínima. Es decir, usted tiene que 180 millones el primer trimestre, tendrá algo parecido el segundo. ¿Qué le dice eso? Que por más que el riesgo país, que es una arista, puede ir bajando relativamente en relación a lo que era antes, pues muy probablemente mientras no arregle los otros temas estructurales, el país sigue sin recibir inversión externa. Y uno de los temas estructurales es que no tenga tantos cambios. Porque usted un día les pone impuesto a las mineras, al día siguiente a las utilidades, al día siguiente a los bancos, al día Claro. siguiente a qué vendrá luego. Entonces, yo creo que lo más importante es entregarle estabilidad al agente económico privado para que pueda invertir. De lo contrario, no va a haber cambios significativos. Y con ese mensaje nos quedamos. Yo quiero agradecerle a Osvaldo Landazuri, empresario, analista económico. Hemos analizado a breves rasgos lo que es la proforma presupuestaria 2025 que está en análisis en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Gracias nuevamente, Osvaldo, por acompañarnos. Siempre es un gusto verlo. Gracias por la invitación.